El Señor Jesús habló mucho en parábolas. En esta noche vamos a ver una de ellas y vamos a ver tres invitaciones que el Señor hace cada vez que predicamos y anunciamos la palabra de Dios. Somos el pueblo de Dios, hemos cantado. Somos el pueblo de Dios. Y no podemos callar. ¿Por qué? Porque un día el Señor entró a nuestra vida, cambió nuestra manera de obrar, de pensar, de ser como éramos, haciendo lo malo. Dios, por su gracia, nos alcanzó. Y ese es el mensaje que cada vez que se abren las puertas de este lugar, se predica el Evangelio, la buena noticia de Dios. El Señor Jesús, en sus evangelios, pudo decir: el que tiene oído para oír, oiga, oiga. Y en una de las parábolas, el Señor allí en Marcos el capítulo, no nos vamos a detener en esto, en el capítulo 4 de Marcos, el versículo 13, el Señor les habla allí en parábola y le dice que el sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Capítulo 4, versículo 13, en adelante dice: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son los que asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que vemos con claridad lo que el Señor explica en cuanto a poner atención a este libro, no al hermano que está acá o el siervo de Dios que está acá adelante, sino poner atención a su palabra, que es la que verdaderamente trabajará en nuestro corazón hasta llevarnos a la necesidad de cada día, así sea como hijos de Dios y como aquellos que no tienen al Señor, a poner atención a las palabras que Él nos ha dejado escritas. ¿Para qué? Para que podamos entender el propósito de la voluntad de Dios para llevarnos a una magnitud que realmente no es nuestra, sino es de Dios. Dice, el sembrador salió a sembrar, y dice: estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. ¿Qué dice? Es un terreno duro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Salimos de este lugar, ¿no es cierto? Viene Satanás, y lo que hemos oído, si no hemos prestado atención, Satanás se lo lleva. No le hagas caso. No es para vos en este tiempo, ¿no es cierto? Quizás más adelante. ¿Cuántas cosas que susurran en nuestra mente y no hacemos oído a la palabra de Dios? Tenemos otro caso. Dice el versículo 16: estos son los que fueron sembrados en pedregales. ¿Qué pasa con los que están sembrados? Dice: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Están en medio de las piedras, ¿no es cierto? Sale la semilla, pero ¿qué pasa? No encuentra tierra y de repente se seca. ¿Y qué dice? Dice que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, cuánto aflojan en este sentido. Hemos oído la palabra, hemos escuchado el mensaje de Dios, pero viene la tribulación, viene la persecución. No, esto no es para mí, ¿no es cierto? Bueno, lo dejamos y muere la palabra. Está el otro terreno, dice en el versículo 18: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo, y escuche bien,
los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjense, 3 terrenos que yo quisiera que, como dijo Dani, que nos analicemos y pensemos para nosotros. ¿En qué situación te encuentras en esta noche al escuchar la palabra de Dios? ¿En este terreno duro, en el sembrado junto al camino? ¿O estás entre las piedras? ¿O estás entre los espinos donde la palabra de Dios es ahogada por los afanes de este mundo? O quizás sea como el último terreno, dice, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiera Dios que puedas poner esa atención. No a mis palabras, porque no son mías, es la palabra de Dios. Y quiero, mi querido hermano, y si no tienes a Cristo, puedas pensar detenidamente que la palabra de Dios es la palabra de Dios, no es la palabra de nadie. Es la palabra que es verdad, la única, la absoluta, que tiene el comienzo de esta historia y tiene el final de la historia de toda la humanidad en este mundo. Y es por eso que el libro es sobre todos los libros, la Biblia, la voz de Dios para hablar a nuestro corazón. Y te invita. Miren qué cosa más preciosa vamos a ver en la palabra de Dios en esta noche. 3 invitaciones en el Nuevo Testamento que nos invitan a poner atención a lo que Dios quiere que tú en esta noche te lleves en tu corazón si haces lo que verdaderamente Él quiere. Abrir tus oídos y junto con tus oídos abrir tu corazón para que puedas escuchar la voz de Dios, que es la que Él quiere que escuches. Miren, vamos a Mateo. Mateo capítulo 22. El Señor aquí hablándoles nuevamente en parábolas. Allí donde Él estaba, les explicaba a los lugareños de aquel lugar, a aquellas personas que le seguían, les hablaba en parábolas para que ellos entendiesen la palabra que Él les hablaba. Hablaba de una fiesta, bueno, las fiestas ellos la tenían muy asimilada en sí, porque hacían una fiesta no sé de cuántos días, disfrutando de la boda o de lo que sería, ellos estaban. Así que Él les comienza a hablar en esta parábola en cuanto a la fiesta de bodas. En el capítulo 22, versículo 1, dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados de aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los siervos, a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas
de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí tenemos una de las primeras invitaciones que Dios hace a cada uno de nosotros. Si ustedes se fijan, acá dice que se refiere, el reino de los cielos, dice, semejante a un rey que hizo las bodas a su hijo. Aquí está hablando el Padre. El Padre envió a su Hijo, el Señor Jesús, a este mundo. Y por la gracia de Dios, muchos de los aquí presentes ya hemos creído en lo que Dios hizo por nosotros, enviando de su Hijo, el Señor Jesús, a este pobre mundo, para darnos una salvación que no merecemos. Si usted conoce algo de la palabra de Dios, va a ver lo que hacía el pueblo de Israel para poder encontrar el perdón de Dios para no ser fulminado. Bueno, Dios, cuando envió a su Hijo, eliminó todo eso. Y en su gracia nos dio de su amor, su Hijo Jesucristo. Y esta es la boda que presenta Dios a su amado Hijo a la escena terrenal de este mundo. Él preparó una boda. Y dice que envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Se está refiriendo al pueblo de Israel, porque Él vino a este mundo y vino al pueblo de Israel para mostrarle su amor y su gracia, y el pueblo no quiso saber nada. Por eso que dice el apóstol Juan, allí en el Evangelio de San Juan, que a los suyos vino, pero ¿qué pasó? Los suyos no le recibieron, no le quisieron, más lo llevaron hasta la cruz a morir. De todos modos, si nosotros hubiéramos estado ahí también, le hubiéramos rechazado. Porque no podíamos entender el propósito de la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que Él nos ha dejado su palabra. Y habiendo oído en Él, hemos creído, muchos de los aquí presentes, para poder entender el amor inmenso de Dios el Padre para con nosotros. Y es por eso que debemos prestar atención a esta invitación que Dios el Padre nos hace por su Hijo Jesucristo, en el cual no podemos en otro encontrar salvación, porque es el único camino para encontrar la salvación de nuestras almas y salir de la esclavitud de la cual estamos oprimidos, por cuanto todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y aunque no te guste esta palabra, es la realidad que compete de cada uno de nosotros delante de Dios. Somos todos pecadores. Y más, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que Dios se mostró hacia nosotros, dando de su Hijo el Señor Jesús, para darnos una salvación. Para que nosotros que estábamos alejados pudiésemos ser cercanos por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Cristo, que es la única que nos acerca a Dios para poder encontrar el perdón de nuestros pecados y regalarnos Dios, por su gracia, su Hijo y la vida eterna para entrar a los mismos cielos. Mire, Dios el Padre está invitando todavía. Y miren lo que hace. Dice que volvió a enviar a sus otros siervos, diciendo de cita a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda, venid a la boda. Sigue insistiendo, y más, estamos en el 2023 y sigue insistiendo que vengamos a Él, porque Él nos ama. Y nos ama de tal manera que no quiere que tú vayas al infierno. Esa separación eterna que la Biblia lo menciona más que el cielo. Porque Él ha venido a ocupar nuestro lugar allí en la cruz. No para darnos un bienestar en esta tierra, porque esta tierra es pasajera. Es un bienestar eterno que es lo que Dios quiere darte por medio de la obra que el Señor hizo allí en la cruz. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron. Uno a la labranza y otro a su negocio. No me diga que no estamos en la misma situación. Un libro que ha sido escrito más de 2000 años. Y sigue Dios invitándonos y mostrándonos la triste realidad de la humanidad. Que el hombre no quiere saber nada de Dios más, se revela. En cuanto a los parámetros, a las ordenanzas que Dios ha dejado en su palabra. Siempre está queriendo trastocar las
palabras preciosas de Dios para que vivamos en comunión con Él. Está siempre apuntándole todo en contra de Dios. La misma situación que Dios mostraba en su parábola, la muestra en este tiempo. ¿Cuántos hay? Que habiendo oído la palabra, están como aquella semilla que fue sembrada en el camino, vino Satanás. No, es para mí este tiempo. Soy joven, no necesito de Dios más adelante, ¿no es cierto? Otros han sido sembrados en pedregales. Cuando vino la aflicción o cualquier problemita, afuera, no vengo más. Es muy difícil seguir los caminos de Dios. Otros están sembrados ahogados por los espinos. Los afanes de este siglo ahogan la semilla. ¿En qué terreno te encuentras, mi querido amigo? Si no tienes a Cristo, tienes que pensar en esto. Que tienes que cambiar esa realidad que Dios te está haciendo en esta noche. Esta invitación no la puedes despreciar. Es como que si fuera, qué sé yo, el ser más querido que tú tienes y te invita a una fiesta de boda y tú le rechazas. ¿Cómo se sentiría aquel familiar, el ser querido? Yo me imagino con una tristeza, con un dolor absoluto. Pensemos en lo que Dios ha hecho por nosotros, enviando a su Hijo, su amor, para ocupar nuestro lugar allí en la cruz, para darnos una salvación, para darnos un escape a la condenación eterna que pesa sobre cada uno de nosotros. Es por eso que no podemos rechazarle. Es hoy o nunca. Es así la palabra de Dios. Y dice que otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hemos sentido por Dani de la iglesia perseguida. Muchos lugares en el mundo son perseguidos, muertos. Desde que se comienza a escribir la Biblia, ¿cuántos apóstoles murieron aserrados, muertos de una manera por leones? ¿Cuántas personas por predicar el nombre de Cristo? Lo vemos en esta actualidad. Y dice, y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Miren lo que dice Apocalipsis, un versículo allí. Perdón, más adelante lo vemos esto. Vemos el triste final que hay para todos aquellos que le han rechazado. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó las ciudades. Si usted va al Apocalipsis, va a encontrar el triste final de lo que espera a todo este mundo. Y estamos muy cerca, estamos muy cerca. El triste final de la humanidad está muy, muy cerca. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dejado en su palabra. Y es por eso que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos vengamos a Él a esta invitación. Dios el Padre lo está diciendo para que podamos poner atención, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón a ese llamado que Él nos está haciendo, porque viene un triste final para la humanidad. Y ya no va a ser por agua, ponga atención, no va a ser por agua, va a ser por fuego, donde Dios va a purificar esta tierra. No va a quedar nada en este mundo, solamente aquellos que hemos creído en el Señor estaremos con Él. Y lo demás, a una triste condenación en el infierno. No es que queramos producir miedo, es la realidad de cada uno de nosotros. Tenemos un alma. Y esa alma necesita escuchar la sentencia que tiene de parte de Dios. Pero Dios, como un Dios de amor en este tiempo, te ofrece y te invita a que vengas a Él. Vamos ahora a mirar el versículo. Dice el versículo, entró el rey, el versículo 11, a ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Miren lo que muestra la palabra de Dios. ¿Cuántas veces vemos, no, yo cuando muera, Diosito voy a arreglar con él porque yo lo conozco a él, así que triste realidad.
triste realidad. Mire lo que dice el Apocalipsis, que es el versículo que yo les quería mostrar. Capítulo 21, versículo 27. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. No entrará ninguna cosa inmunda. Dice entonces el rey, dijo a los convidados, a los sirvientes, atadles de manos y de pies, y echarles en las tinieblas de afuera, que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué te hacemos extensa esta invitación de Dios el Padre? Y la hacemos como dice el apóstol, que somos embajadores en nombre de Cristo. El Evangelio que un día hemos creído todos aquellos que por la gracia de Dios entendimos nuestra situación delante de Él, es la que nos mueve a poder manifestar lo que Dios quiere hacer con tu vida, para sacarte de esa triste realidad en la cual tú caminas día a día, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Es la realidad de todos nosotros. Un día vamos a comparecer delante de Dios. Y si no estás vestido de boda, no estás cubierto por ese nombre que ha de ser inscripto el día que abriste tu corazón a Cristo en el libro de la vida, lamentablemente hay otro destino final que el Señor aquí lo menciona. Vamos a otra invitación más, y es en el capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11. Acá ya está invitando el Señor. Capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra del Señor así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso mensaje. Es la invitación anterior, la del Padre, acá la del Hijo, el Señor Jesús, ya caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, comienza a desviarse del entorno de los judíos y empieza con este nuevo mensaje a hablarles para que puedan traer sus almas a Él. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajados y cargados. ¿Cuánta carga hay en cada uno de nuestros corazones, no? A veces estamos agobiados por situaciones difíciles, ¿no es cierto?, que nos agobian, y a veces nos centramos de tal manera que no nos deja ver nada, ni hasta a veces hasta lamentablemente como creyentes. ¿Por qué? Porque cuando abrimos la palabra de Dios, en vez de tener los oídos abiertos y un corazón receptivo a la palabra de Dios, estamos más concentrados en todos nuestros problemas sin dejar ver la luz de Jesús que alumbra nuestro camino. ¿No es la realidad de todos nosotros? Ojo, yo no les hablo como que a mí no me tocó. ¿Cuántas veces he tenido que pedir perdón al Señor por no dejar ver esa luz? Y he estado cargado, trabajado por tantas cosas que al tiempo he visto la salida que así en su misericordia y en su gracia Dios ha hecho conmigo. ¿Pero por qué? Porque a veces no ponemos atención a la palabra de Dios. Y leemos la palabra de Dios como si fuera el diario, sin poner la debida atención. Yo lo he hecho y lo sigo haciendo. Porque a veces estoy preocupado por algo y mientras estoy leyendo, estoy pensando en lo que tengo que hacer. ¿Y saben lo que hago? Me disciplino, vuelvo 2 o 3 capítulos para atrás y vuelvo de vuelta a leer para entender que es Dios el que me está hablando y es el Dios que me pide atención a su palabra para que yo pueda cambiar. Y esa vida que solo Él la puede transformar es escuchando su voz. Y aquí Él empieza a decir, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
llevad mi yugo sobre vosotros. Ese yugo que nos oprime, ese yugo que no nos deja levantar la cabeza. Puede ser el yugo de la sexualidad, el yugo de el vicio del alcohol, la droga, cuántas cosas. Cargados, cargados. Cabeza agacha como los bueyes, ¿no es cierto? Y llevando ese palo del pecado sobre nuestros hombros, sin poder levantar la cabeza y poder disfrutar de esa libertad que viene de lo alto, que es el Señor, ofreciéndote ese yugo, porque Él no te dice, no, te voy a sacar el yugo. No te dice eso. Pero Él te ofrece el yugo de Él. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, que es muy diferente al nuestro. Nuestro yugo es el yugo del pecado, es el yugo que nos hunde, es el yugo que no nos deja vivir. Y vivimos en completa desesperación, sin tener una esperanza. ¿Por qué? Porque no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y es por eso que necesitamos oír este llamado precioso del Señor, invitándonos a venir. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Una invitación preciosa. Dios el Padre, aquí Dios el Hijo, que descendió de los cielos, nació como un bebé allí en Jerusalén, en Judea, y en su ministerio empezó a manifestar este evangelio de la gracia, que en Él hay perdón, que en Él hay salvación, que en Él hay descanso, que en Él hay vida eterna. Y mire, no hay mejor cosa que vivir pensando en la eternidad, en esa eternidad que cada día está más latente y más cerca de aquellos que hemos creído. Esa es la salvación que esperamos todos aquellos que hemos creído en Él. Es por eso que tenemos que oír su voz, que te dice en esta noche, venid, venid, venid a mí, no te vas a arrepentir. Joven, si te has apartado del camino, vení a Él. No te apartes del camino, porque separado de mí, dice la palabra de Dios, nada podés hacer. No hay forma de poder encontrar un rumbo en la vida. No hay nada para el creyente, y menos para aquel que no es creyente. Es la triste condenación. Quizás tú puedas decir, no, yo ya soy salvo, descanso tranquilo, no. Vas a vivir una vida sin tener la llenura del Espíritu Santo. Porque el que abre los oídos a Cristo y abre su corazón encuentra satisfacción y plenitud del Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Y les dejo por último la última invitación. Allí en el libro de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Capítulo 22, versículo 17. Y dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que quiere, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vuelvo a leerlo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí vemos otra invitación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo que te invita en esta noche a que escuches su voz. Dice, el Espíritu te está diciendo, vení a Él, ven. Fíjense que hay un punto, dice, ven, la esposa dice ven. ¿Cómo responderás al llamado de la palabra de Dios en esta noche? Dios el Padre invitándote a esta fiesta que está preparando allí en los cielos para todos los redimidos. Estarás como aquellos hombres que habiendo recibido la palabra de Dios y la misma manifestación,
del Hijo allí en la tierra le rechazaron y le llevaron hasta la misma cruz, o de aquellos hombres que habiendo escuchado la invitación, dijeron, no, pues más adelante tenemos muchas cosas que hacer, quizás estés de la misma manera, o quizás estés rechazando la invitación del Hijo, el Señor Jesús, dándote el descanso absoluto para tu vida, para que puedas hoy día disfrutar de esa bendición tan grande de recibir a Cristo en tu corazón. Y miren, no hay cosa más hermosa de poder tener ese encuentro con Cristo nuestro Señor. Es por eso que Él sigue invitándote. Y a través de su palabra nos lleva al Espíritu Santo a que en esta noche puedas estar atento a su voz para poder aceptarle o rechazarle para siempre. Dice el Espíritu, dicen ven. El Espíritu dicen ven. Y más acá se anexa otro personaje más, que es la esposa. Dice el Espíritu y la esposa. La esposa son todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, la iglesia, que en conjunto te está diciendo, vení a Él, no te vas a arrepentir, porque caminar seguro es caminar de una manera más que confiada, porque tenemos aquel gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, que nos acompaña en este mundo, atravesando todo valle de lágrimas que tenemos que atravesar como todos. Pero es una cosa diferente, tomados de la mano de Dios. El Señor nos va acompañando y nos va ayudando con ese yugo que es fácil y ligera su carga, esa carga que es hermosa, es la carga que Dios quiere que nosotros llevemos con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo responderás al Señor en esta noche? Dice, el que quiera, del que tiene sed, venga. El que tiene sed, venga. ¿Está cediendo de su palabra? Ven a Él. Dice que cuando uno abre el corazón a Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva, que es lo que Dios te quiere dar. Porque nuestra alma necesita de Dios. No hay nada que la sustente, que le sacie la sed. Solo Cristo satisface nuestro transido corazón, dice aquel himno. Por eso que necesitamos oír su voz. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Hemos visto 3 terrenos en donde la palabra de Dios puede hacer que en esta noche no entre, no sea receptible. ¿Cómo te encontrarás? ¿Estarás en la última semilla que fue sembrada en la buena tierra? Dios quiera que sea así. Dios quiera que sea así y que puedas responder con oídos abiertos y un corazón dispuesto a poder decir, Señor, soy un pecador. Soy un pecador. Quiero que tú me perdones, que tú me limpies con tu sangre preciosa, y Él está dispuesto a ese ruego que sale de lo más profundo de nuestro corazón. El domingo anterior tuvimos una experiencia muy linda ahí en Roca, donde un joven, habiendo escuchado la palabra de Dios, se quedó después de terminada la reunión. Yo le invité a que él fuera a su hogar y, abiertas las puertas de su cuarto, se arrodillara al Señor. Este joven fue tocado por la palabra de una manera tal que se quebrantó delante del Señor pidiéndole perdón. Este joven aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Este miércoles nos mandaba un mensaje nuestro hermano dándonos esa buena noticia. ¡Qué alegría produce eso! Aquí y en los cielos, por un pecador que se arrepiente de sus pecados. Es por eso que te invitamos a que no hagas oídos sordos a la palabra de Dios, que puedas abrir tu corazón y reconocerte pecador delante de Él. ¿Por qué? Porque Él no ha venido a salvar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y Él quiere que tú vayas por el camino que Él ha trazado, que es obedecerle a Él. ¿Y qué tienes que hacer? Confesarle a Él, con un corazón y tu boca que confiesa para salvación. Cree en el Señor Jesucristo. Es creer solamente.
Me encanta aquella historia del apóstol Juan, el Señor Jesús. Ahí menciona en el San Juan 3, la historia del pueblo de Israel, cuando era mordido por la serpiente. Bueno, Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente, para que cuando fueran mordidos por la serpiente, el pueblo mirara aquella serpiente en lo alto, inmediatamente que eran mordidos, eran sanados, eran curados del veneno mortal de las serpientes que eran mordidos. Y sigue la explicación y dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que nosotros mirando a Él, pero con una mirada de fe, no una mirada de esa vaga, no, una mirada de fe, al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Tan fácil. Y cuán difícil se hace al hombre y a la mujer creer lo que Dios en su gracia ha hecho por nosotros. Es solo creer. Solo ir con fe a Él y decir, Señor, perdóname, soy un pecador, necesito de tu perdón, necesito de tu salvación. Inmediatamente el Señor estará escuchando su voz. Y Él dice que entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Miren qué cosa más hermosa. Y cuando uno abre el corazón a Cristo, encuentra esa satisfacción plena que viene de lo alto a través de su palabra y nos lleva a poder cada día creer lo que en este libro precioso Dios nos ha dejado para enseñarnos el camino para donde debemos andar. Y ya con esperanza puesta en los cielos, que Él viene a buscar a todos aquellos que han venido, que han pedido perdón de todos sus pecados. ¿Has hecho esta confesión delante de Dios? Te invito a que en esta noche puedas, con voz y corazón unido, puedas aceptar a Cristo esta invitación de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, hablando a tu corazón, para invitarte y salir de esa carga, de ese pecado que te agobia y puedas tener la libertad que en Él puedas encontrar. Así que si el Hijo os libertare, dice la palabra de Dios, el Señor Jesús, seréis verdaderamente libres, seréis verdaderamente libres. ¿Quieres hacerlo así? Dios quiera que en esta noche tú puedas entender el mensaje, esta invitación preciosa que Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo y la esposa te dicen en esta noche, para que puedas acudir a Él. Que el Señor bendiga su palabra.